Bien, entonces ya estoy aquí en el notebook de Jupyter para ilustrar estas técnicas de codificación que describimos hace un momento. Entonces, lo único que voy a hacer aquí es cargar librerías. Esta ocasión voy a usar pandas para hacer la ilustración de estas formas de codificación, y solamente voy a usar un método de un modelo de aprendizaje, un modelo lineal, ¿sí? Una regresión lineal. Eso es lo único que voy a estar importando en estas librerías. Entonces importo eso. En cuanto a mis datos, los datos los voy a crear como un data frame de pandas, y mis datos son estos que ustedes ven aquí, ¿sí? Yo voy a tener un atributo que se va a llamar ciudad, ¿sí? Que va a tener estos posibles valores. SF lo tengo ahí por San Francisco, tengo Nueva York y tengo Seattle, ¿sí? Entonces este atributo de ciudad tiene ahí tres valores categóricos, ¿no? San Francisco, Nueva York y Seattle. Y cada una de estas ciudades tiene asociado el valor de una renta promedio, ¿sí? Por ejemplo, cuánto en promedio me cuesta rentar un departamento en cada una de estas ciudades, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que está aquí en el dataset, que de nuevo es un dataset ficticio, indica que, por ejemplo, la renta en San Francisco anda alrededor de los 4,000, vamos a suponer, dólares. En Nueva York alrededor de los 3,500, y en Seattle es más barato y anda alrededor de los 2,500, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos en este dataset, ¿no? Que de nuevo es un dataset ficticio, que si lo vemos ya después de crearlo, queda algo de este estilo, ¿no? Entonces tengo 9 observaciones, 3 de San Francisco, 3 de Nueva York, 3 de Seattle, y tengo registro de cuál es la renta promedio de un departamento en cada una de esas ciudades. Ahora, como hemos visto, los modelos de aprendizaje, como la regresión lineal, yo no le puedo pasar como X algo de este estilo, ¿sí? No le puedo pasar como ciudad este texto, porque no va a saber interpretarlo, ¿no? Entonces hay que pasarlo a un formato numérico que lo pueda interpretar, y ya vimos que no le puedo pasar diciéndole, ok, San Francisco es el 1, Nueva York el 2, Seattle el 3, por lo que ya mencionamos las implicaciones de eso. Entonces lo que vamos a hacer es primero hacer el one-hot encoding con este dataset, ¿vale? Entonces para eso lo que vamos a hacer es, ya hay una funcionalidad dentro de pandas que me permite hacer eso. Entonces voy a hacer el one-hot, un nuevo data frame, ¿sí? Al que voy a llamar yo one-hot data frame, y le voy a decir pandas get dummies de este data frame que yo acabo de crear, y le voy a decir cuál es el atributo que yo quiero convertir a dummies. Sí, en este caso es el que está dado por ciudad, ¿sí? Entonces yo hago esto y me va a generar, sí, le tengo que decir prefix igual, y ya me genera aquí un nuevo data frame, que vamos a visualizarlo ahora. Entonces tengo 3 ciudades, 3 categorías, por lo que ese atributo que antes era solo 1, ahora como estoy usando 3 bits, se convierte en 3 nuevos atributos, ¿no? Que es el atributo City Nueva York, City San Francisco, City Seattle, ¿vale? Ese es el prefijo que le estoy poniendo yo a mis valores categóricos, ¿no? Que era lo que yo tenía acá. San Francisco, Nueva York, Seattle, ¿sí? Me los está creando con ese prefijo. Yo le pude haber cambiado obviamente aquí el prefijo, no le pude haber puesto ciudad o no sé, cualquier cosa que se me hubiese ocurrido. Pero entonces de esa forma me va a crear los nuevos atributos. Sí, ese es esto va a ser el nombre solamente para esas ahora nuevos atributos que se me generaron a partir de un solo atributo que tenía, que era categórico. Entonces ya tengo esta codificación, y esto ya es algo que podría ya alimentar yo a un modelo, ¿sí? Ya para un modelo de regresión, por ejemplo, cabecinos, una red neuronal, esto yo ya se lo puedo pasar. Ya le puedo decir, a ver, mira, aprende, hazme una regresión de tal forma que de acuerdo a estos valores tú me predigas cuál sería
la renta que yo esperaría, ¿no? Entonces, para ilustrar, pues hagamos eso. Creemos un primer modelo, vamos a llamarle modelo 1, ¿sí? Y para eso vamos a usar el módulo que ya importamos de modelos lineales y le vamos a decir que queremos una regresión lineal. Linear regression. Y le voy a decir además que ese modelo me lo ajuste. Sí, me lo ajuste aquí para este dataset, ¿no? Entonces esto se llama OneHotDF, pero le tengo que indicar cuáles van a ser las variables de entrenamiento y cuáles van a ser las de prueba, ¿no? Entonces, el X y el target, ¿sí? El X, entonces van a ser solamente estas tres columnas, las últimas tres columnas, entonces eso se lo tengo que indicar aquí. Y el target, pues le tengo que decir igual cuál va a ser el target, ¿no? Que en este caso, el target va a ser el atributo que yo tengo descrito como renta, ¿sí? Ese va a ser mi Y en el lenguaje que veníamos utilizando nosotros de regresión. Y mis X, pues van a ser los que estén dentro de este vector, que ahorita lo acomodo, que sería City New York, City-New York, y también City-San Francisco, y finalmente City-Seattle. Ok, entonces con esto ya tendría yo ajustado mi modelo. Creo que ya está todo lo que necesitamos. Y ya tengo mi modelo creado y mi modelo ya está ajustado a esta X a tratar de predecir estos valores. Entonces, por ejemplo, yo lo que puedo hacer, bueno, algo de entrada que puedo hacer es imprimir del modelo 1 los parámetros que me ajustó, ¿no? Los parámetros. Entonces voy a ponerle aquí modelo 1 y le voy a decir cuáles son los parámetros. Es modelo 1 punto los coeficientes y también del modelo 1 el intercepto, ¿sí? Recordamos que esto es una regresión lineal, entonces me va a estar imprimiendo los valores de teta y los valores del intercepto, ¿vale? Entonces vamos a ver qué es lo que encontró y esto es lo que encontró, ¿no? ¿Vale? Estos son el intercepto, este valor de acá es el intercepto y estos de acá son los parámetros asociados a estos atributos, ¿no? Sería teta 1, teta 2, teta 3. Estos serían los valores, teta 1, teta 2, teta 3. ¿Vale? Eso es lo que yo tengo. Algo interesante que podemos ver es lo siguiente. Si nosotros, por ejemplo, analizamos qué es este valor, 3333.33, vamos a ver que esto es el intercepto ciertamente en mi regresión lineal, pero esto realmente, bueno, de acuerdo a estos datos, pues esto también representa la media, ¿sí? El promedio de las rentas, el valor de estas rentas. Entonces vamos a ver si es cierto, ¿no? OneHot data frame renta que me diga ahora la media de ese atributo, ¿sí? Y cuando lo veo me doy cuenta de que efectivamente esa es la media, ¿no? Ese es el promedio de las rentas de acuerdo a lo que yo tengo registrado en ese dataset para las distintas ciudades, ¿vale? Y además algo más interesante es qué significan estos valores, estos tetas, ¿sí? Que es algo igual interesante de haber hecho esta codificación. Esta es la media, 3333, y este teta de 166.66,
¿Qué pasa, por ejemplo, si lo sumo a esto? Si sumo a esto, lo voy a sumar directamente aquí, la media más este 166.666, ¿sí? Ya vimos que esto me da algo que es 3499.99999, que sería casi como 3500, ¿no? ¿Vale? Bueno, eso cuando vemos el dataset original, eso representa, esto es teta 0, ¿sí? Eso representa el valor promedio de las rentas, por ejemplo, en Nueva York. ¿Sí? Entonces, este valor de teta 0, 166, lo que me está diciendo es, de este intercepto, ¿sí? El valor promedio que tú puedes esperar en Nueva York es esto más este teta 0. ¿Sí? Y vamos a ver que para San Francisco es este teta 1, ¿sí? Que estaría asociado a este atributo. Entonces, si yo sumo 3366 más esto debería ser el valor promedio que yo podría esperar encontrar en una renta en San Francisco, que casi alrededor casi de los $4000, habíamos dicho, ¿no? Si yo analizo San Francisco, las rentas están alrededor en promedio de los $4000, ¿vale? Entonces esto me lo está indicando este parámetro además. ¿Y qué pasa si le quito estos 833? ¿Sí? Lo combino con esto. Bueno, podría ser realmente hacer algo como esto. Me da un valor alrededor de 2500, ¿no? Que eso, ¿qué es? Pues es la renta promedio que yo estaría esperando observar en Seattle. ¿Vale? Entonces, además, este método de codificación me está revelando, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Esa es una ventaja de tener este tipo de codificación. Me está dando y además esa información, ¿sí? De que el intercepto me está representando en este caso, en este tipo de dataset en concreto, el promedio de todos los valores de renta que yo puedo observar, ¿no? En todas las ciudades. Si ese intercepto yo lo combino con este teta 0, me da el promedio que yo esperaría para Nueva York. Si el intercepto lo combino con este teta 0, es el promedio de lo que yo podría estar observando en San Francisco. Y si lo combino con este, es el promedio que yo podría estar observando en Seattle. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que es interesante igual observar como un subproducto que además me da esta codificación. ¿Vale? Entonces, eso fue con respecto a Gong-Hod Encoding. Ahora ilustramos cómo es con respecto a Dummy Coding. ¿Vale? Entonces, vamos a generar un nuevo dataset ahora con esta nueva codificación, que de nuevo lo que va a hacer Dummy Coding es ocupar la posición 00 para una ciudad de referencia, ¿sí? Para un objeto de referencia en este caso. Entonces voy a crear un data frame que le voy a llamar Dummy Data Frame, porque va a tener la codificación Dummy, y lo único que voy a hacer va a ser pues igual el get dummies del data frame original. Le voy a poner igual el prefijo que sea igual. Puedo manejar el mismo, pero ustedes podrían cambiar esta parte, ¿no? Y además le voy a decir que elimine la primera combinación, drop first igual a true. Ok, entonces creo que ya tengo todo. Ya generé mi data frame. Vamos a visualizarlo ahora. Dummy data frame. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasó? De entrada, vamos con lo más característico de esta codificación, ¿no? Es un bit menos que lo que usa One-Hot Encoding. ¿Sí? Es un bit menos. Y además, la configuración 00 está implícitamente reservada, o en este caso lo podemos ver aquí, para indicar lo que sería Nueva York. ¿Sí? No está aquí ya como un atributo City New York, pero está aquí de alguna forma implícita, ¿no? En la codificación que yo tengo aquí.
Este 3, 4 y 5 están guardando aún la información que es relacionada con Nueva York. ¿Sí? Es esto. Estos son los valores, sobre todo esto de la renta, es los valores de renta que yo he observado en Nueva York. ¿Sí? Y esta codificación de 00, de nuevo, implícitamente está reservada para esa ciudad que estoy tomando como referencia, ¿no? La ciudad de Nueva York. La codificación 10 está para San Francisco. ¿Sí? Aquí solamente va a estar 1 cuando esto sea relevante a San Francisco. ¿Sí? Y aquí está la renta que yo he observado en San Francisco alrededor de los 4,000, ¿no? San Francisco la más cara, Nueva York la segunda más cara y Seattle la más barata, ¿no? Y tiene esta codificación. Cuando yo tengo aquí unos en esta columna, eso yo sé que significa Seattle. ¿Vale? Entonces ya tengo mi codificación dummy coding. Entonces igual, como lo hice anteriormente, esto ya lo puedo alimentar a un modelo de regresión. ¿Sí? Y de nuevo, aquí voy a tener un teta, voy a tener el intercepto, que sería teta 0, voy a tener un teta 1 y un teta 2. ¿Vale? Entonces vamos a crear un nuevo modelo, le voy a llamar modelo 2, que sea un modelo igual lineal. Y que sea un modelo para regresión. ¿Sí? Entonces le digo que voy a usar un modelo para regresión y este modelo 2 lo voy a ajustar, ¿sí? A un data frame que sería el dummy data frame, ciertas columnas que van a ser van a jugar el rol de mi X y otra columna que va a jugar el rol de mi Y. El de mi Y ya sé que es la renta, eso es lo que quiero estimar, ¿sí? Con una regresión. Y después tengo que indicar en un vector las columnas en X que van a componer mi X. Entonces va a ser City San Francisco y City Seattle. Vale, y con esto creo que ya tengo todo. Ya puedo crear mi modelo lineal, ¿no? De mi modelo de regresión lineal nuevamente. Ahora, algo que también conviene ver es cuáles son los parámetros que me encontró para teta 0, teta 1 y teta 2, ¿sí? Para mi intercepto y mis coeficientes, ¿sí? Que serían los valores de teta. Entonces vamos a poner aquí que esto es el modelo 2 con otra codificación y vamos a poner aquí además información de los coeficientes. ¿Sí? El del modelo 2 los coeficientes y del modelo 2 nuevamente el intercepto. ¿Vale? Entonces vamos a ver qué información ahora fue a la que llegó este ajuste de este modelo y qué es lo que nos está diciendo. ¿Vale? Bueno, ahora me está diciendo, si se dan cuenta, el intercepto y los coeficientes son muy diferentes a lo que yo tengo con el modelo 1, ¿no? ¿Vale? Pero también van a ver que esto me está codificando otro tipo de cosas. Y aquí de entrada, por ejemplo, vamos a ver, de acuerdo al data frame original, ¿sí? Si yo hago uso de la funcionalidad de group by, le voy a decir que me agrupe por ciudad y que me dé el promedio, ¿sí? De las rentas por ciudad, ¿qué es con lo que me voy a encontrar? Bueno, que el promedio de las rentas por ciudad está de esta manera, ¿no? El promedio de las rentas en Nueva York es 3,500, el promedio de las rentas en San Francisco es 4,000 y el promedio de las rentas en Seattle es 2,500. ¿Vale? Eso es de entrada algo a notar. Lo siguiente es mi codificación de dummy coding. Quedamos en que yo tenía para la primer columna, ¿sí? La ciudad de San Francisco codificada de esta forma. Entonces aquí esto es teta 1.
¿sí? Un parámetro que tengo asociado a esta columna, y acá tendría θ2, a Seattle. ¿Vale? Entonces θ1 me está diciendo es 500 y θ2 es menos 1000. ¿Ok? Y el intercepto es 3500. Ahora, como lo vimos en la diapositiva y como también lo hicimos acá, al usar la codificación 00 para una ciudad de referencia, lo que estamos diciendo, entonces, ok, esa ciudad queda como la ciudad de referencia, ¿sí? A partir de la cual después yo voy a poder calcular, bueno, diferencias con respecto a las otras codificaciones. Entonces, por ejemplo, al dejar como referencia la ciudad de Nueva York, el intercepto me está representando el promedio que yo puedo esperar del valor de una renta en Nueva York. ¿Vale? Y después θ1, que está asociado a San Francisco, me está diciendo, de este valor de referencia, si tú lo combinas con esto, eso te va a dar el valor promedio de renta que tú esperarías en San Francisco, ¿no? Entonces, 3500 más 500, efectivamente es el promedio de las rentas que yo esperaría observar en San Francisco. Y si este 3500 lo combino después con este menos 1000, eso me va a dar 2500, que es el promedio de una renta en Seattle. ¿Vale? Entonces, esta codificación además me está ofreciendo esa ventaja, me está ofreciendo ese tipo de insights que podrían ser buenos, ¿no? Ya sé que no tengo aquí completamente como tal codificado Nueva York, pero está aquí, ¿no? Aquí está de alguna forma codificado ese valor de referencia. En la posición 00, ahí yo tengo Nueva York, y por eso el intercepto me dice, aquí está el valor promedio que tú esperarías tener de rentas en Nueva York. ¿Vale? Y los tetas de la regresión, pues son los valores hacia donde tú tendrías que mover si quisieras saber el promedio de las rentas de San Francisco y de Seattle, ¿no? Este intercepto más esto te da esa información. ¿Vale? Entonces eso fue dummy coding, y esto es, por ejemplo, lo que nos puede ofrecer ese tipo de codificación. Vamos finalmente a ver la última forma de codificación, que es effect coding, y vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a calcular un nuevo data frame. Vamos a seguir una lógica tal vez un poquito diferente. Vamos a hacer una copia del data frame que ya tengo de dummy data frame, porque es en esencia lo mismo, nada más hay que sustituir la columna de ceros por menos 1. Entonces lo que voy a hacer es indicarle que eso es lo que tiene que hacer después, ¿no? Primero saca la copia del dummy coding y después le digo que en determinadas posiciones, que es de la posición 3 a la 6 y del 1 al 3, lo que tiene que poner son valores de menos 1. ¿Sí? Con esto saco una copia de esto, ¿sí? Y luego le digo que de la posición 6 a la, de la 3 a la 6, que es esto de aquí, estas posiciones que están aquí, de la 3 a la 6, y de la posición después en Y, que es de la 1 a la 3, ¿sí? De aquí para adelante, pues es la 0, 1, 3, o de la 1, 2 y hasta la 3, que no existe acá. En lugar de tener lo que está ahí, que le ponga menos unos. Entonces, eso es lo que estaría haciendo, y ahorita lo vamos a ver, que efectivamente eso fue lo que resultó. Entonces, eso es lo que tengo ahora, ¿no? Eso es lo que tengo ahora en esta codificación. Ya tengo aquí, de alguna forma, la idea de que es como referencia, pero ahora en la posición menos 1, ahí está Nueva York. ¿Sí? San Francisco sigue conservando esta codificación. Cuando yo veo San Francisco, y aquí, eso quiere decir que aquí voy a esperar unos y acá ceros. Y cuando sea Seattle, lo opuesto. Aquí voy a tener unos y acá voy a tener ceros. ¿Vale? Y ya con esto, con esos 2 bits, puedo estar codificando esas 3 categorías. Ahora de nuevo, esto yo se lo puedo pasar ya a un modelo.
que voy a llamar modelo 3 y va a ser un modelo igual lineal. Sí, un modelo de regresión lineal, y el modelo lo voy a ajustar igual a una X y a una Y, que la X en este caso va a estar dado por algunas de las columnas de mi data frame con esta codificación, y mi Y pues va a estar dado por la columna de renta de este mismo data frame. Entonces le voy a poner aquí rent y aquí le voy a poner un vector con los nombres de las columnas. Así que va a ser City San Francisco y City Seattle. Ok, parece que ya tengo todo y podría ajustar mi modelo y ya tengo efectivamente mi modelo de regresión ahora con esta nueva codificación. Como lo hicimos anteriormente, ahora veamos qué es lo que me está expresando este modelo, ¿sí? Con sus parámetros, sus coeficientes y su intercepto. Entonces vamos a ver de este modelo 3 los coeficientes, y también vamos a ver del mismo modelo el intercepto. ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo aquí? Valores que también son muy diferentes a lo que yo estaba observando anteriormente. Si acaso con respecto a Dummy Coding, no hay nada similar, ¿no? Solamente el intercepto es el mismo que con la primera codificación, ¿sí? Y eso es lo que yo tengo aquí, ¿sí? Y ya sabemos que ese es el promedio de rentas que yo podría observar, del valor de renta en todas las ciudades, ¿no? Entonces, eso es lo que yo ya de alguna forma sabía, ¿no? Ese es el promedio de las rentas que yo puedo estar observando. Ahora, lo interesante es, aquí yo tengo un teta 1 y un teta 2. El teta 1 dijimos está asociado en este caso a San Francisco y el teta 2 está asociado a Seattle. Entonces, si yo combino este valor de referencia, ¿sí? Vamos a hacer unos cálculos aquí rápido. Si yo combino este valor de referencia con este primer valor de teta 0, de teta 1, ¿qué es lo que me va a dar? No parece que no lo está copiando bien, 666.666. Y este lo combino con lo que yo tengo como mi teta 2. ¿Qué es lo que voy a obtener? Bueno, lo que voy a obtener es que para el primer caso voy a tener un valor alrededor de 4,000, ¿no? Que ese es el valor de la renta promedio que yo estaría esperando ver en San Francisco. Y en el segundo caso voy a tener 2,500 cuando lo combino con este segundo valor, con esta otra teta. Y este 2,500 es el valor promedio de las rentas que yo espero observar en Seattle. ¿Vale? Entonces esto me está codificando ese tipo de información. Este es tu valor de referencia, ¿sí? El promedio que tú puedes observar en todas las ciudades. Ese sería el promedio de las rentas en todas las ciudades. Cuando esto lo combinas con este valor de teta 1, te revela el promedio de las rentas que tú esperarías tener en San Francisco, y cuando lo combinas con este segundo, esperarías observar el promedio de rentas en Seattle. ¿Vale? Ahora, para saber cuál sería, y a lo mejor es algo que se están preguntando ustedes, cuál sería el promedio de rentas que yo estaría esperando observar en Nueva York. Bueno, lo único que tengo que hacer es primero calcular, como lo codifiqué con menos unos, es el valor negativo de la diferencia de estos. ¿Sí? Menos 1 por... ¿va a funcionar así? Sí, lo puedo dejar así, porque realmente, bueno, propiamente sería esto así.
¿vale? Y eso me da este valor, 166.666, ¿sí? Que si eso yo lo combino con lo que yo tengo acá, más o menos así, me revela un valor alrededor de los 3.500, ¿no? Que eso es, como ya vimos, el valor promedio que yo puedo esperar de las rentas en Nueva York. Entonces esa información igual ahí está codificada, ¿no? Nada más hay que saber cómo obtenerla. Y esa está codificada en estos parámetros. ¿Vale? Entonces, eso es lo que hace, por ejemplo, este tipo de codificación, effect coding, pues bastante interesante, ¿no? Yo aquí tengo el valor de rentas promedio, cuál será el promedio. El promedio, si esto lo combino con esto, tengo el promedio de la ciudad de San Francisco, lo combino con esto, tengo el promedio de la ciudad de las rentas en Seattle. Si yo sé cómo combinar estos tetas, ¿sí? Calcular el negativo de estas y combinarlo con esto, yo puedo obtener el valor promedio de las rentas en Nueva York, ¿no? Entonces en estos tres números yo tengo codificado toda esa información, lo cual lo hace bastante interesante, ¿no? Y bastante atractivo para algunos casos tratar de codificar de esta forma, ¿vale? Y de nuevo, algo importante aquí es, si yo ocupo un modelo de regresión lineal, solamente tengo que ajustar tres parámetros, ¿no? Teta 0, teta 1 y teta 2. ¿Sí? Que es mucho menor a los 4 parámetros que yo tendría que ajustar si yo uso one hot encoding, ¿no? Porque tengo un bit más. Tendría que ajustar teta 0, teta 1, teta 2 y teta 3. Entonces esto igual lo hace atractivo ante ese tipo de codificación. ¿Vale? Ahora vamos a hablar igual un poco de, si bien estos modelos son unas formas mejores de representar valores categóricos, pues de nuevo vamos a reflexionar últimamente sobre ventajas y desventajas de cada uno de ellos.